Hola a todos los usuarios de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien de salud, siempre deseándoles lo mejor. Bueno, aquí vengo a dejarles un nuevo locuendo y ahora les voy a hablar acerca de las estafas de internet. Muchos se preguntarán por qué voy a hablar de este tema. Bueno, tendrán que saber que ya tuve experiencia en esto, pero no precisamente de que haya sido víctima de que me hayan hecho una estafa, sino que llegué a ser objeto de ella, o sea que primero querían estafarme. Por esa razón venía aquí a compartir esta experiencia y dar mi opinión y sugerencias para que tengan mucho cuidado a todos aquellos que se topen con gente extraña y más tratándose de los sitios de redes sociales. Yo hace varios meses atrás me había topado con una de estas personas y fue en una red social. Bueno, se supondría que sería una red, pero se trata de un sitio llamado Libra.com. Este sitio llega de dedicarse más que todo para hacer toda clase de encuestas a los usuarios que estén registrados para poder contestar o dar opinión de cualquier cosa respecto al consumo de algo o de lo que llegue a realizar a diario. Con hacer esto participan en sorteos para ganarse premios que ofrece la página. Bueno, esta página no es de estafa, pero tiene parecido a una red social donde se puede escribir a otras personas que tenga un perfil. En eso un día llegué a recibir un mensaje tal y como ven en la imagen que les voy a mostrar, de una persona llamada Lobetoure. Supuestamente esta llegaría a ser mujer, pero conociendo cómo son la gente de hoy en día de llegarse a hacer pasar por gente ficticia y no real, podría ser un hombre. En la imagen que mostré anteriormente notarán que decía que ella estaba interesada en conocerme por las fotos que tenía en mi perfil y me daba un correo para que le escribiera. Por la curiosidad lo hice. La primera vez había llegado a enviar una supuesta foto de ella, aquí se las llego a mostrar. Para mí esta foto pareciera real, pero que llegue a ser la persona que te escribió en realidad no creo, porque pueden llegar a hacerse pasar por gente falsa. Disculpen si vuelvo a mencionar eso, bueno, para aquellos que no habían llegado a saber bien. En eso en el correo había llegado a ver lo que había llegado a escribir y obviamente era en inglés. Tenía la necesidad de traducirlo ya que no sé ese idioma, y con lo que decía la traducción empecé a ver algunas cosas que primero empezaba a decir de sus gustos y que de dónde era, del Arcal, Senegal, un país de Europa, y mencionaba que supuestamente llegaba a estar en una casa pastoral porque ella había perdido a sus padres en la guerra y que se quedó huérfana y esas otras cosas. Eso la verdad no estaba seguro si creerle porque primero yo no sabía nada. Al responderle el correo también se me olvidó mencionar que me pedía fotos, pero no le llegué a pasar por la desconfianza, aparte de no pasarle información personal. Pero al recibir el siguiente correo había notado que esa persona había mencionado de que tenía una herencia de su padre cuando él había fallecido, se la había dejado. En eso al principio había pensado que pedía alrededor de $7.500.000, que pensé que era esa cantidad exagerada que pedía para obtener una supuesta herencia. Obviamente no le iba a dar nada a cambio, le decía que yo no tenía dinero, pero en eso seguía fastidiando que le enviara el dinero, que lo necesitaba porque quería salir de donde estaba, que era una pesadilla estar en ese lugar y que necesitaba el dinero para estar conmigo. Yo le insistía que no llegara a fastidiar con eso porque no tenía la forma de ayudarla, pero igual seguía necia con que necesitaba ese dinero, el cual después ya no llegó a seguir respondiendo. En eso me di cuenta que podría llegar a tratarse de una estafa que podían haberme hecho, y eso era casi seguro porque no tenía lógica eso lo que pedía. Al principio no supe nada hasta que busqué su nombre en la página de Google, y ahí en una página llegué a descubrir esto, que aquí solo posteo la imagen y donde decían que esa persona solo se dedicaba a andar buscando una supuesta ayuda, que no llegaba a ser cierto eso de que en una casa pastoral se dedicaban a llegar a mantener a gente huérfana, el cual eso no existe, más que solo es puro invento de esa gente. De acuerdo con otra información en otra página de internet, hablaba que era el famoso fraude de ley el 419, conocido como el famoso fraude anticipado de tasas, donde los estafadores llegan a pedirte que deposites dinero que después te piden más en donde se deposite hasta dejarte sin dinero. Eso me di cuenta la que me había salvado. De todos modos no tenía intención de llegar a dar dinero y menos depositar, pero a esto tengo opiniones. Lo primero, ¿cómo es posible que alguien para hacer estafa quiera llegar a decir a otro que quiere ser suya, o sea que quiere ofrecerse como su pareja? Porque para llegar a tener a alguien en la vida es usar sus propios medios, no por dinero. Eso sería tonto que alguien solo quiera llegarse a dejar comprar por tener dinero, no tiene lógica para eso del amor. Segundo, ¿cómo es posible que la gente se deje llevar por palabras de las otras con que le digan eso de que los ama y quiere conocerlos? Es un truco que llegan a usar los estafadores para llevar a cabo su mafiosa estafa. Cualquiera es tonto al dejarse llevar por eso y querer aceptar al hablar con esa gente.
Tercero, sería también tonto al llegarle a pasar información personal a esta gente desconocida si te lo llegan a pedir sin ningún motivo en especial. Aparte, sería peor pasar fotos a alguien como esta gente sin saber lo que serían capaces de poder realizarlas. Bueno, ahora vamos a llegar a decir puntos muy importantes de esto. Hoy en día las estafas de internet han llegado a darse hoy en día en muchas partes, no solo donde me tope con esta persona en libra.com, en otra parte me tope con otra persona y resulto ser en esa porquería de página y odiosa hoy en día por mucho si se trata del i5, en ese sitio me di cuenta que primero a alguien estaban llegándole a escribir. A uno que conocí en sus recortes había aparecido una persona llamada Maureen Baby y donde había escrito en ese lugar decía que estaba interesado en conocer a la persona que iba dirigido, llegando a decir que primero lo que podían ser capaces de hacer dos personas juntas de llegarse a llenar de amor y poder hacer muchas cosas, y mencionaba que no importaba la religión y raza y distancia que se encontraran, lo que no sabían lo que serían capaz de llegar a realizar. Yo igual por curiosidad quise escribirle, el cual mencionaba una historia parecida a la primera que había conocido, pero a esta persona le había escrito por otro correo, no en el mismo que le escribía a la primera. En eso me di cuenta que la persona me respondió al correo y resultó ser que la historia de ella era muy parecida a la otra y obviamente llegaba a cambiar algunas palabras y descripciones de las cosas que le gustaba hacer, pero yo le llegaba a pedir fotos de ella pero con otra vestimenta. Por cierto, dejo en claro que no eran pornográficas sino de otra cosa para comprobar si en verdad o no era una persona real. En eso me di cuenta que esa persona iba directo a que solo quería dinero. Obviamente el caso era el mismo de la persona que conocí antes y donde hablaba de otra cifra menor en millones de dólares. Yo lo que hice fue llegar a reclamar que porque no me daba lo que le pedía y no me volvió a responder, pero me di cuenta que en su i5 había llegado a restringir el acceso a su perfil y no aceptaba ninguna solicitud de amistad. Eso me pude dar cuenta que esa persona estaba llegando a huir. Eso podía significar que primero no llegaba a ser real y al ser descubiertas llegan a cambiar las opciones de su perfil y dejarlo en vista privada, que ninguno podía accederse a él si no era su amigo. En eso empezaba a tener más sentido respecto a la persona que le escribía, no llegaba a ser real, pero aún así me di cuenta que logré intimidarla con lo que le pedí y no quiso dármelo, y le escribí directo que si me pedía dinero que no tenía y que me cumpliera con pasarme las fotos que quería. En esto me pude dar cuenta que hoy en día hasta dónde llegan los estafadores con querer llegar a engañar a los demás con sus mentiras, que necesitan dinero que le transfieran para llegar a sacar lo que necesitan. Aparte sé que primero hoy en día solo usan perfiles de redes sociales para llevar a cabo sus fechorías. Lo peor de todo que primero esta gente es cobarde porque son buenos para escribir a los otros para enviar sus correos y pedirles el dinero, pero cuando son descubiertos les da por ocultar su perfil. Aparte si tienen uno llegan a dejarlo a vista pública cuando llevan a cabo su plan, y lo peor que ahí si son inteligentes de no dejar que ni en fotos ni en sus recortes lleguen a recibir comentarios. Eso me he dado cuenta que han hecho, que he intentado escribirles para eso si son inteligentes, pero para engañar dos veces a esa misma persona ahí si no lo son, porque hasta son tan babosos al andar describiendo la historia casi igual como llegaron a hacerlo en su perfil anterior. Otra cosa más y que me di cuenta es que estas personas llegan a solo a utilizar lo que son correos de Yahoo y no de Hotmail. Podría deberse a algo, y es posible que en Hotmail si llegaran a utilizar podría ser más fácil rastrearlos, porque dicen que por el IP pueden llegar a rastrear donde le estén escribiendo, porque en Yahoo no sé si sea igual. El caso está que aunque quieran rastrearlos no podrían, porque según dicen que sus estafas la llegan a realizar en cibercafés y no en sus computadoras, para que no puedan llegarlo a rastrear en sus lugares donde viven. Eso sí es lamentable que cada día haya gente que sea estafada por cualquier forma, no solo por lo que pase, también que puedan hacer creer a los demás que se sacaron la lotería o que pida ayuda a otros porque necesiten dinero. Eso es puro cuento y no caigan en ello. Otra de las cosas peores que existe es que primero estos estafadores se atreven a agarrar del nombre de Dios para llegar a hacer sus fechorías, como mencionar eso de que a Dios le doy gracias porque me ha llegado a iluminar mi camino a encontrarme a un hombre como usted que me va a sacar de aquí. ¿Cómo es posible que hagan eso, y más tratándose de estafar? No puede ser. ¿Hasta dónde llega a la gente? Sé que los que le han pasado y esto y le han estafado ha sido por la obsesión de llegar a querer dinero, donde les ofrecen que les deposite cierta cantidad para después pedirle más, donde les prometen dinero. Eso no es cierto, no caigan en eso, es pura mentira para sacar dinero. Otros consejos más antes que se me olvide y para terminar: jamás lleguen a darle ningún dato personal a esa gente extraña y menos pasarle fotos, porque esta gente puede hacerle mal uso de ella
y querer usarla para sus estafas y quererse hacer pasar por esa persona que le pasó fotos saldrían perjudicados si se enteran que primero sus fotos fueron utilizadas por otros. Eso sí llegaría a ser espantoso escuchar eso, que hayan utilizado sus fotos o datos personales en otra persona. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se da a los otros. Es mejor tener bien abiertos los ojos y si es posible demandar a esta gente estafadora, pero lo recomendable sería que si no quieren platicar con esa gente mejor no escribirles para nada, porque son fastidiosos al insistir en lo que desean, pero si se les molesta con pedirles algo que no te pueden dar fácilmente ya no te escribirán, pero se irán huyendo. Antes otra cosa que se me olvidaba y quería mostrar más fotos de esta persona que se ha hecho pasar por otra persona y con diferentes fotos, notarán que no es la misma, pero su historia si llegara a ser parecida al contárselo a los demás y donde se hace llamar con otro nombre. Es absurdo esto, hasta dónde llegan los estafadores de andarse cambiando la identidad. Es obvio que no siguen con la misma cuando son descubiertos, pero buscan la forma de seguir buscando víctimas que caigan con su juego. Mucho cuidado con esto y muchas gracias a todos por su atención. Hasta la próxima en otro locuendo.